¿Sabes cuál era la verdadera emergencia de Estado para José María Balcázar? Ver cómo sacaban a Pedro Castillo por la puerta de atrás. Y lo peor, es la forma tan cobarde en la que intentaron hacerlo. Beto Ortiz acaba de sentar a Jiménez Borra, el exministro de Justicia de Balcázar. Y lo que contó no es política, es una película de mafiosos de segunda categoría. Luis Enrique Jiménez Borra está con nosotros. Él fue el ministro de Justicia del régimen de José María Balcázar. Buenas noches. Doctor Jiménez Borra, gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que tenemos que agradecerle su firmeza, y no tengo problema en hacerlo aquí públicamente, porque si no hubiera sido porque usted se mantuvo en sus 13, frente a todos los intentos que hubo de darle libertad al golpista Pedro Castillo, seguramente ahora se habrían salido con la suya y ya estaría o en México o armando alguna turbamulta en una plaza pública. Quiero pedirle que nos cuente cómo ha sido esta batalla, porque nos consta a los periodistas que estuvieron muy cerca de conseguirlo. Está ahora libre del cargo y nos puede contar. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que este es un trabajo colectivo donde existe la Comisión de Gracias, formado por 5 personas profesionales que han cumplido con analizar las 17 solicitudes enviadas por el expresidente Castillo, que fueron 3, o por terceras personas en los otros 14 casos. 14 más. 17 solicitudes de indulto. Sí. Es una barbaridad. Bueno, es una cantidad bastante exagerada porque... ¿Alguien ha recibido tantas en la historia? No. Ni Alberto Fujimori. Esto es un récord. Es un hito, ¿no? Y también ha sido un récord la agilidad con la que se han analizado los expedientes para buscar solucionar y dar una respuesta a cada una de estas solicitudes. La gran mayoría fue dejada de lado por faltar con requisitos de admisibilidad, porque tenían que ser presentadas por el propio interno. Solo 3 pasaron este filtro, y de los 3, 2 fueron declarados improcedentes porque no subsanaron la falta de documentos que tenían que haber presentado en la solicitud en el plazo que se les dio, y solo uno de los 3 finalmente llegó a la comisión a ser evaluado ya por el colectivo, el colegiado. Luego de que esto ocurriese el día viernes, se determinó que era improcedente y ya se agotaron todas las solicitudes que se habían presentado. Todas fueron respondidas con celeridad, dada la importancia del expediente que se estaba revisando, ¿no? ¿Podría describirnos las presiones que recibió para que este indulto se produjera? ¿De dónde venían y en qué consistían? Bueno, la primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda de este tema, que fue bien manejado, como digo, por el equipo del ministerio. Pero el presidente, me imagino que todos los días le preguntaba por el tema. Con él hablé 2 veces sobre el tema del indulto y tengo que ser muy sincero que no me pidió que tome una posición. Sin embargo, sí, era un tema que a mí me preocupaba y que, bueno, hubieron una serie de presiones externas fuera del propio presidente, que sí querían que se resuelva esto, pero bueno, en primer lugar hay que decir que el ministro de Justicia no resuelve la solicitud, él solamente se encarga de refrendar en el caso de que el presidente decida hacerlo, y yo manifesté desde el primer momento de que no refrendaría ningún indulto o gracia que no se ajuste a las normas vigentes y al Estado de Derecho. Y está ya bien claro que la situación del interno Pedro Castillo no cumple con ninguno de los preceptos para que pueda ser otorgado ni el indulto ni la gracia, ni por razones humanitarias, ni el indulto o gracia común. Y acá viene lo descarado. Jiménez Borra les dijo en la cara que no iba a firmar esa barbaridad porque no había base legal, y ¿cómo respondieron ante ese rotundo no? Esperaron a que el ministro se suba a un avión rumbo a Paraguay para intentar meter el indulto por lo bajo, con la encargada del INPE y José Luna presionando en su ausencia. O sea, Balcázar sabía perfectamente el peso político y legal de liberar a Castillo. Quiero pedirle que nos cuente una historia que sucedió cuando usted viajó al Paraguay. 2 personajes, y los voy a mencionar con nombre y apellido: Shadia Valdés,
presidenta encargada del INPE o del SUNIR o como se llame ahora, y el propio José Luna estuvieron ejerciendo presiones para que el gobierno aprovechara su ausencia e indultara a Pedro Castillo sin, digamos, el principal obstáculo, que era usted. Bueno, ahí es un tema bastante delicado. Yo no puedo afirmar lo que estás planteando, Beto. Tampoco lo puede negar. Pero sí es cierto que hubo un intento de sacarme del gabinete. Eso es cierto. Yo a mi regreso del Paraguay lo conversé con el presidente, lo fui a buscar a la mañana siguiente y le pedí que si en el futuro él tenía la intención de retirarme del gabinete, que por favor me pidiera mi renuncia como corresponde. Y él, bueno, me dio alguna explicación que queda entre nosotros dos y finalmente continué hasta el último día como ministro de Estado. Ok, usted no quiere mencionar nombres, pero si hubo el intento, alguien lo protagonizó. Sí, hubo el intento. No lo voy a negar, hubo el intento, lo sé por diferentes fuentes y lo saben otros ministros, lo saben otras personas que me lo comentaron también, pero lo importante es que al final no se dio y me permitió continuar la política del ministerio, que quiero que por favor se recuerde, ¿no? A mí no me gustaría que se me recuerde solamente por no haber otorgado en mi gestión una gracia o un indulto. Bueno, hicimos pero un trabajo bastante más que eso, ¿no? Pero es una firmeza memorable la que usted ha mostrado y que ha impedido que se cometa una injusticia, porque si Castillo está preso por haber intentado dinamitar la democracia del Perú, está bien preso. Y no hay derecho a que un gobierno del mismo color diga, bueno, antes de irnos lo soltamos y si el ministro no quiere lo sacamos y ponemos a otro, que es algo que se intentó hacer. Bueno, lo importante es que no ocurrió, Beto, y que se llevó al final, que logramos defender, creo yo, la posición del principio general de Pero derecho. no ocurrió, entre otras cosas, ministro, porque Balcázar sabía que si se atrevía a indultar a Castillo iba a tener que rendir cuentas ante la justicia. Yo, para empezar, tengo un concepto del presidente Balcázar como una persona que viene del mundo del derecho, ha sido juez supremo, conoce perfectamente la normativa y él está bastante claro desde el primer momento de cómo eran las cosas. Y por eso yo creo que al final pero ¿cómo es que los líderes de izquierda le reclamaban públicamente ante cámara? Su abogado decía, Balcázar, cumple tu palabra. Es que evidentemente había una palabra empeñada. Probablemente había una intención sin conocer ya el expediente en sí. Luego de revisarlo y de entender que el interno no contaba con una sentencia firme, porque en el último expediente lo que alega la defensa equivocadamente es que se había excedido el plazo del proceso en más del doble, pero estaba ignorando la primera sentencia, que de alguna manera vuelve a foja cero el plazo. Y en el otro caso, el indulto común, la sentencia, al haber sido apelada, tampoco permitía otorgar el indulto. Entonces, ya conociendo el caso, es una cosa que de repente, en una situación anterior en la cual él quizás no conocería a fondo. Yo lo conversé con él, le expliqué varias veces la situación y creo que al final él mismo ha terminado diciendo el último día de su gestión que el indulto o la gracia no correspondía, ¿no? Que eso a mí, la verdad, también me genera bastante tranquilidad porque siento que terminamos alineados en la misma posición el último día. También las gracias presidenciales a través de temas humanitarios, gente que está en enfermedades terminales y los extranjeros que pueden ir a cumplir su condena a su país. Esperemos que con la reactivación de las relaciones con Venezuela, son más de 5.000 internos venezolanos que tenemos en el Perú. Y ellos podrían, por su propio beneficio, estar con su familia, sí, claro, cerca de su familia y ser extraditados o trasladados pasivamente a Venezuela. 5.000. Sí. Mire, 5.000 más los 2.500 que están por no pasarle la leche a los hijos, ya tenemos 7.500 menos, ¿no? Hemos analizado. Esa es una cárcel completa. El plan de asesinamiento puede llegar a cubrir a 25.000 internos en un horizonte hasta el 2028. Por eso yo espero que el ministro Álvarez, que además yo tengo el mejor de los conceptos, recoja esta iniciativa, la continúe. Ojalá que el ministro Álvarez nos esté viendo y ojalá que Keiko siga un poco el legado del papá también en ese sentido. Alberto Fujimori privatizó las comunicaciones, los teléfonos, los servicios. ¿Por qué no privatizar por lo menos una parte del sistema penitenciario? Yo creo que ahí no habría corrupción. Es una medida que puede ser, como digo, alternativa, paralela. Discutámosla. Sí, por supuesto, ¿no? sí, puede ser.
Ministro, muchas gracias por habernos visitado finalmente. Ha sido un gusto. Sabía que si él mismo ponía su firma y daba la orden directa, terminaba en Barbadillo. Así que la gran jugada maestra fue manchar a su propio ministro. O sea que cuando tocaba hablar de los aviones para la Fuerza Aérea, decían, no, eso es muy complejo, que lo vea el próximo gobierno. Ah, pero para salvar al líder, ahí sí había presupuesto, tiempo y logística internacional. La seguridad nacional podía esperar, el indulto no. Si a ti también te da algo de asco ver cómo manejan las verdaderas prioridades de este país, deja tu like. La viveza le salió mal porque alguien se les plantó. Así cuántas de estas jugadas cobardes sí les habrán funcionado cuando nadie estaba mirando. ¿Tú crees que Balcázar armó todo este circo solo o era una orden desesperada de más arriba? Los leo acá abajo.